con el gentil auspicio de La Paz, tercer milenio. Centros de Innovación Tecnológica, una iniciativa de la Fundación Gisunú. El Gobierno Municipal de La Paz. Programa Nuclear Boliviano. Un pueblo milenario con tecnología de avanzada es invencible. presentamos Estamos en compañía de cuatro genios de la política, diría yo, cada uno en el espacio que tiene. Estamos con nuestro amigo Julio Alvarado. Seguimos, Julio, gracias por estar con nosotros. Llegó ya Iván Arias y llegó también, bienvenido Ivancito, otra vez a segundo. Y también Hugo, gracias por estar, Hugo querido. Y puntualísimo, como siempre, nuestro Jorge Silva. Hora Evo. Hora Evo. Sí, eso me decían hace rato, queremos poner adelantadito, ¿no? No, Evo se levanta en la madrugada, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, Julio... estaba don Iván Arias. Se quedó a la... Si no lo Iván vamos a querido, por discriminar. favor. No, casi le dicen negro. A mí no me ofende que me digan negro, me lo dicen todos y no hay una connotación racial. Pero no, a lo que voy, el gobierno dice hemos hecho guerra sucia y se indignan. Yo he visto, a mí me han sacado memes, pero, y disculpa, el Juan Ramón de la Quintana, a mí, empezando este gobierno me dijo que yo era agente de la CIA, que había porque había trabajado en proyectos de USAID, y eso me convertía en agente de la CIA. Con el cruceño, con el... O sea, me saco, y yo Valverde. sé que eso forma parte, forma parte de la lucha, y los memes que me han sacado. No, me han sacado recientemente uno muy ofensivo, y lo entiendo, o sea, pero yo no, por eso lo que tengo que cuidar es mi comportamiento, lo que tengo que cuidar es las cosas que digo, es decir, entonces me lleva más bien a la reflexión, pero el gobierno, ¿qué es lo que opta? ¿No? Primero, ante la derrota, en vez de aceptar la derrota, andan buscando culpables. En vez de decir, sí, la hemos fregado, aquí hay una lección que tenemos que aprender, y ser humildes ante el país. Eso es lo que molesta, o sea, yo... no voy a decir si hubo guerra sucia o no hubo guerra sucia, pero les voy a decir, perdieron contra todo el poder. Y nosotros supimos apoderarnos de las redes sociales. Ustedes, en vez de utilizar sábados y domingos, solo utilizaban de lunes a viernes, y se notaba la legua que eran funcionarios públicos. O sea, ha habido una serie de errores que deberían reflexionar precisamente para lo que viene. Pero no empezar a acusar, a buscar culpables, porque eso es lo peor, que yo por ejemplo, cuando veo mis memes acá que me sacan, digo, ¿por qué estoy dando esa imagen? Entonces yo no voy a ir a buscarlo, sí, o sea, lo voy a buscar seguramente, pero primero digo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces creo que ahí el gobierno tiene que mirarse a sí mismo y decir, ha perdido el gobierno por sus propios errores. Te voy a decir simplemente, es verdad que lo del Fondioc lo estaban manejando más o menos, ya estaban, sale el caso Zapata, el zapatazo, y en vez de manejarlo de una forma inteligente, lo manejan de la peor manera. Lo del Alto le salió mal, las declaraciones del viceministro, lejos de perjudicar. Entonces, fue un mal manejo de la crisis. Y te voy a decir que no fueron aciertos de la oposición, sino fueron aciertos desaciertos del gobierno. Como también Goni, ¿por qué él más gana? ¿Por qué él más gana y logra protagonizar? Porque los desaciertos de Goni el año 2003 eran tan catastróficos, un hombre tan ensimismado, que todos los que estaban en eso dicen que le decían a Goni, haz esto, y el Goni dice que le tiraba por el otro lado. Es decir, siento un Evo gonizado, o sea, un Evo que no escucha. Y discúlpenme, no me vas a pedir quién te diga, pero en las fuentes del propio gobierno dice que el presidente ya no escucha, ese entorno no le está dando buena información al presidente. Porque no se puede haber manejado peor la crisis. Y tú lo sabes. Yo te voy a decir una cosa, creo que se lo he dicho. Con eso terminamos. ¿Qué hubiese hecho yo con la crisis de la Zapata? ¿No? Señor, ¿sabe qué? Contralor, señor fiscal de la República, todos sentados. Presénteme un informe para el 22 de enero. O sea, 22 de febrero. Que esto no se politice.
prohíbo a los ministros, todos que hablen, porque esta es una denuncia grave. Hoy se toma una actitud proactiva y listo. Pero no que no la he vuelto a ver, que luego le sacan la foto del 2015, no que es cara conocida. Es decir, eso no es error, no es maniobra de la oposición, fue un mal manejo del gobierno. Entonces, Ok, ahí nos quedamos, por favor. yo eso quiero decir. Sí, no me monopolice el diálogo, por favor, le ruego. Y Hugo, tú, por favor. Al negro le va a salir ahorita la aureola, ¿no? Y lo que pasa es que San Martín. ¡Qué lindo! Te haremos base, te haremos base. Y lo que pasa es que, quizá como dice Negro, quizás reaccionar más rápidamente hubiera en esos términos, que ya los dijo el presidente. El presidente dijo que intervenga la Contraloría, Comisión Legislativa Mixta y una querella contra la empresa, además de la boleta que se ordenó ejecutar, pero que se suspendió no por una decisión gubernamental, sino por el órgano judicial. Pero ahí, aún al segundo de conocerse esto, hubiera dicho esto el presidente, la oposición igualito no hubiera soltado. Así que en eso, pues digo, por eso hablo de la aureola, ¿no? Allá ve, él sabía, él tenía relación, claro. Claro. Entonces, a ver, más bien tu pregunta, ¿no? Falta mucho aquí hay un líder histórico. La replantearé porque quiero esta segunda media hora, Sí. La gente que tiene que saberla. Yo decía, se está hablando ya, tanto en redes sociales como en algunos medios escritos, de lo que sería la era post-Evo, el post-evismo en la cual estaríamos ingresando a partir de este momento. Y me decía Hugo, fuera del programa, que vamos a ver si es que va a haber esa era. ¿Cuál sería entonces Sí, lo que tu pasa es que es demasiado prematuro. Es decir, estamos viéndolo eso en términos solamente jurídico-constitucionales. Ok. ¿Sí? Evo para nosotros no es solo un presidente, es un líder, es un líder histórico. Líderes históricos han habido muy pocos en la humanidad, en el país. Puede uno igual compartir o no sus puntos de vista, pero por ejemplo en el país no podemos negar el papel de Víctor Paz, el liderazgo de Víctor Paz, en cual difícilmente se podrá escribir la historia del siglo XX, o por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Pasa lo mismo con Evo Morales, ¿no? Entonces, que vienen desde vertientes distintas, composiciones sociales distintas, proyectos políticos distintos, pero son liderazgos históricos. Sin duda. Y ese liderazgo histórico, ¿cómo se vuelve liderazgo? En la medida que ese político, ese hombre, ese ciudadano, como se quiere entender, es capaz de ser el gran puente articulador entre un proyecto político distinto de lo que se está haciendo y lograr el protagonismo del pueblo, ¿sí? Por eso es el triángulo, ¿no? Líder, pueblo, proyecto político. Entonces, más allá de la presidencia de Evo, hay un liderazgo que... Ya, pero ¿va a haber o no va a haber posevismo? Pero, ¿O es pero por posmasismo? eso es que no se puede hablar de posevismo, Verónica. El MAS Lo que sigue pasa- siendo Evo. hay un líder histórico, Sí. ¿sí? Y en Cuba ha habido un Fidel, y eso del Fidel, primero post-Fidel, ahora post-Raúl, no, eso no hay. Es lo que te quiero decir. ¿Sí? Okay. Es decir, el evismo va más allá de la presencia del presidente en el Palacio Quemado. Es un líder histórico que le va a seguir otorgando su sello a un proyecto político que tendrá que encontrar formas, ¿no es cierto?, para continuar profundizando la revolución en las condiciones actuales. ¿Y cuál es la condición actual? Que se perdió el referéndum. ¿No ve? Entonces, ¿eso requiere una nueva forma de articulación? Sí, pero no significa la sustitución de Evo Morales como el gran referente político, no solo de los masistas, sino del pueblo boliviano, la inmensa mayoría del pueblo boliviano. La misma pregunta en todo caso. Luego de Evo, ¿puede existir un MAS consolidado y fuerte? Bueno, tenemos que partir de que el referéndum, ¿por qué ha perdido el MAS y por qué pierde Evo Morales? Por el tema de la corrupción.
Y esto no es algo típico en Bolivia, algo extraordinario solo de Bolivia. Esto lo se está viendo en todos aquellos regímenes que permanecen durante mucho tiempo en el gobierno y que tienen un control de las instituciones donde no hay transparencia. Entonces se entran estas fases de corrupción. Aquí en la China, en todas partes donde se han dado estos, en Cuba, donde se dan estos procesos. por Entonces, por esa razón, ¿no?, el futuro tanto de Evo Morales como del MAS está en peligro, porque sus propias actitudes, lo que decía ahí Iván, coincido, más que todo una estrategia elaborada por una oposición o estrategias elaboradas en el imperio, la derrota ha sido por los errores, los serios errores que ha cometido el presidente y el movimiento al socialismo. No es tanto la habilidad, la genialidad de una oposición que ha aprovechado esos errores. Pero naturalmente. ¿y el MAS podrá continuar? Yo veo difícil porque justamente todo se apuesta a una persona. Y lamentablemente la historia nos ha demostrado, Verónica, y tú sabes mejor que nadie, que cuando todo se apuesta a una persona, eso el momento que esa persona ya no está, el movimiento político Pero desaparece. ustedes justamente han hecho campaña para proponer que no se maneje todo este partido político en función a una persona y que se promuevan nuevos líderes. Ahora que el pueblo ha dicho, ya sí, que se promuevan nuevos líderes, me dices que no va a poder, se va a caer. ¿Cómo es que el MAS sigue pensando en que solamente Evo es el salvador. No hay esa capacidad de reflexionar. Por eso cuando nosotros poníamos fotos de los masistas, les decíamos, ustedes también pueden ser líderes, ¿Sí? ustedes también Así pueden es ser como tú has presidentes. promocionado. No era para denigrarlos, guerras sucias, sino decirles, usted también, señor Silva, usted también puede ser presidente, ¿por qué no? El señor Moldes también puede ser presidente, ¿por qué no? Ahora, que no quieran ser ustedes y que estén detrás de Evo y crean que es la única salvación, ese ya es problema de ellos. Pero nosotros sabemos que si el MAS tiene la capacidad, primero de hacer autocrítica, que veo que es muy difícil que hagan autocrítica, no, el cojo le echa la culpa al empedrado. Y segundo, que haya esa voluntad, que se democratice el MAS, donde surjan líderes, que haya pues contienda dentro del MAS y puede relanzarse el MAS si hace eso. Pero si va a seguir con esa idea monolítica, totalitaria, que solo es el líder, solo el caudillo, y sin él no va el partido ni Bolivia, no tiene futuro. Bueno, entonces el pueblo les ha puesto un desafío infinito a ustedes, ¿no? Porque tienen ahora que elegir nuevos participantes en la futura elección. Que siempre ha sido así, ¿no? Yo entiendo a Iván y a Julio, esa es su lectura que tienen, porque ellos responden a esa práctica de hacer política. Por eso es que la derecha o la oposición nunca pudo articularse a través de un liderazgo, porque tienen esa lectura, es decir, tú puedes ser, tú puedes ser, tú puedes ser, y cada uno hace su grupito. ¿Y no es así posible? ¿No es así? Y por eso es que... Solo unos elegidos hay en este planeta. No, y después no superan el 11%. Sí, entonces... Como no van a superar, porque claro. Y por eso es que siempre si llamamos derecho a la oposición, ha estado fragmentada. Por eso que han hablado del empate técnico, cuando Jaime Paz Zamora, siendo tercero, llegó a ser presidente. ¿Por qué? Ha habido siempre esa lógica de hacer su propio equipo, ¿no? Ahora, ya nos han dicho que Amalia Pando va a hacer su propio partido. En esa misma lectura, por eso, en esa misma... Pero en esa misma lectura de que todos pueden. No entienden que el MAS no es un partido político tradicional. El MAS es un instrumento político de las organizaciones sociales. El IPSP, que era originalmente, ¿no es cierto? Por supuesto, que hemos tenido que recurrir a la sigla por diferentes razones, pero el MAS IPSP no deja de ser un instrumento político, no es un partido político. Representa a todo ese sector, a toda esa clase social que históricamente fue discriminada de las políticas de los gobiernos pasados. ¿Cuál ha sido la debilidad de la izquierda en la historia de Bolivia? Que no han encontrado un articulador que pueda aunar las fuerzas de la izquierda, y por eso que hemos tenido fracasos, inclusive con la UDP. Hoy
el país, y por eso decimos, Evo Morales está haciendo historia, ya ha hecho historia y lo va a seguir haciendo, porque Evo Morales ha logrado articular a todas esas fuerzas de la izquierda, a todos esos sectores populares que son contrarios a la visión de la oposición, que tiene otra lectura, que tiene otra visión, que tiene otras prioridades, y por eso nos critican. Nos dicen los masistas, ¿por qué solamente al Evo? Porque queremos, porque los reconocemos como un conductor del proceso de cambio, como un líder no solamente al interior del MAS, pero a nivel nacional ahora y a ya no nivel se puede, hay que ver otras opciones. Tenemos 4 años más. Epa, Evo Morales... ¿Qué me están diciendo? Pero ¿Que Evo van a hacer Morales, otra? Evo Morales va a ser presidente 4 años más. Ya, 4 años más, y No, luego habrá que ver. Ahora, algo con lo que debatíamos antes de entrar al programa y que era muy acalorada el debate, yo decía, se está hablando de Choquehuanca y de Montaño. No es lo correcto porque nuestro presidente todavía tiene 4 años. Yo me acuerdo el cadáver de mi padre todavía caliente ahí creo que era en el municipio, y ya los dirigentes haciéndole jurar a quién iba a ser la nueva jefa del partido. Dios mío, es cierto, eso no se hace, pero bueno, ya hay voces y todavía hay mucho. El pueblo le ha puesto esta sí es una prueba de fuego, a ver si es que este partido se puede mantener a pesar de no estar con sus caudillos o con su líder. Nos guste o no nos guste, vamos, ya el poslevismo ha empezado. Es decir, como empezó el levismo el año 2000, que muchos no lo vimos, no lo vieron, el año 2002. Empezó el levismo. Y ahora empieza el poslevismo. Y lo que va a salir más bien es el masismo. ¿Y qué quiere decir el poslevismo? Evo es, como los compañeros han concentrado tanto el poder en Evo le ha puesto su propia impronta. Como no ha construido el partido, y eso mismo lo están diciendo, como es un partido que es más un movimiento, ese partido ha estado hasta ahora muy cerrado bajo el liderazgo de Evo Morales, y eso nadie lo desconoce. El momento que Evo Morales, por eso yo planteaba que la agenda del MAS ahorita es preparar para que el parto no sea doloroso, porque si no preparan bien la transición del levismo a lo que puede ser el masismo, ¿no? Va a ser va a haber disidencias, como ocurrió en el MNR. Salió el PRA, salió el MNRI. ¿Por qué? Porque Víctor Paz, que también era el timonel de el caudillo, pues, tal cual, como su concepto. Él creía que era eterno y se quiso reelegir también, y después fue tumbado por los militares. Cuando un partido no se estructura y no se prepara, entonces por eso es el poslevismo. Y lo ocurrió con China, ocurrió con Mao. Como Mao era el gran timonel, se murió, y después vino las grescas, las purgas internas, y vino Deng Xiaoping. Así, discúlpame. Por eso yo creo que ahora nace estamos entrando al poslevismo, y creo que es la gran oportunidad del masismo. Precisamente, ¿qué es el masismo? Yo creo que van a subirte. Si el partido mismo del MAS sabe conducir este proceso, yo creo que puede ser en el MAS un proceso muy rico de discusión. Fíjense, ustedes han evitado los librepensantes, los han votado. Yo creo que más bien este va a ser el momento en un proceso democrático, por supuesto, ¿no? Sabiendo que Evo se nos va a ir el 2014, se nos va a ir el 2019, si yo fuera en el MAS diría, pucha, organicemos la discusión interna, democraticemos, que el líder salga de abajo, busquemos primarias internas o lo que sea, ¿no? Un mecanismo propio. Eso sí queda, y realmente así Evo Morales mantendría un partido que le permitiría volver quizás el 2025, aunque ayer he escuchado a un constitucionalista que interpretaba a secas el 168 Alarcón, y dice que ningún presidente después podría volverse a presentar. Eso me ha llamado la atención su interpretación. Pero bueno. No es que espera una gestión y luego puede... No, dice que no. Pero bueno, pero supongamos, ese es otro tema, no quiero meter. Pero sabiendo que podría volver el 2025, pues, tranquilo, con una... Y quién sabe, con un partido fuerte, unificado, con un Evo que dice, este es mi líder, y que todos lo aceptan. Como ha hecho Lula. Puede ganar. Claro, puede ganar la elección y prepararle la transición a otra vez Evo Morales. Entonces sí, si ocurre eso es lo deseable democráticamente hablar. Pero si no ocurre eso y el gobierno más bien cierra filas y insiste, por ejemplo, se está rumoreando. Yo ayer me ha asustado y después se ha confirmado. Nadie me lo ha dicho. ¿Qué? El presidente dice ayer, al final de su discurso, que los tenemos transcritos, dice, nos hemos equivocado. No deberíamos haber planteado la reelección para un periodo, sino deberíamos haber planteado la reelección indefinida. Pues bien, está rumoreándose. ¿Qué se va a plantear ahora? Que se va a plantear ya no la reelección de un periodo más, sino
que la reelección indefinida para todos. Ok, ahí me Si quedaré, por esa es la favor. salida, esta es una mala salida. Yo creo que más mejor, ojalá no se Bueno, dé. la vamos a dialogar el momento de que se haga. Cuando tú me dices, no sabemos si va a haber era post-Evo, y yo te decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Es esto? Es decir, que de repente se convoque a un referéndum para proponer una reelección indefinida. Lo que te estoy diciendo es que el 2019 falta mucho como para saber quiénes pueden ser los candidatos. Pero del Evo MAS. ya no puede, Hugo, de ahí No, partiremos. pero yo estoy yendo más allá de la figura jurídico-constitucional. ¿Por qué tienes que hacerme decir cosas que aún ni las hemos reflexionado? Y no lo vamos a hacer. Falta para el 2019. Ahorita tenemos otras elecciones que evidentemente se derivan del resultado del referéndum. Tiene que ver mucho con lo que ha dicho Jorge, porque la verdad que ya que es el dice, ¿no? Ya que es el dice el que prima aquí, entonces Todo vea, es dice. claro, porque así Se rumorea, no, ya que es el dice, ¿no? Porque yo respeto mucho a quienes se han ido del MAS, con algunos de ellos tengo amistad personal, pero muchos de los que se dicen el por qué se fueron no es verdad. No, todos sabemos ¿Te refieres que, a los librepensantes que hizo referencia sí, acá? que tenían, participaban en reuniones, se hacían trabajos de articulación para lo de la asamblea, etcétera, ¿no? Subieron a la cabeza de muchos que no sé, espacios lo muy que pasa es que, atractivos. claro, como no pudieron ser otra vez electos en el mismo lugar o quedarse como viceministros, etcétera, se salieron. Patearon la Eso mesa. es verdad. Eso es verdad. Y yo lo puedo decir, si tú armas una reunión, acaloradísima va a ser, pero de frente les voy a decir, porque ellos saben que es lo que yo sé. ¿No ves? Entonces, entonces son librepensantes o resentidos. Hay que ver, ¿no? Hay que diferenciar eso, Uno, ¿no? sí, así es, ¿no? Uno. Dos, hablando del dísera, ¿no? Sí, Ya, del ya, rumor. ya, Se le escapó la idea. El domingo en la noche, una persona decía, puta, esto es una especie de velorio de un partido de la oposición, ¿sí? Y le comentaba a alguien de un partido ¿no? que apoyaba la oposición a una persona, ¿sí? Pero ¿cuál era el velorio? ¿Por qué? Sí. El velorio de la oposición. ¿Y por qué? Yo digo, pero si Se han ganado. todo indica que, digamos, hay que ver, esperar el cómputo oficial, etcétera, pero bueno, ellos están adelante, ¿no? Porque se esperaba mayor diferencia. Y claro, fundió, que es verdad, supimos manejar, eso ya llegó a saturar, ¿te acuerdas que hablamos, Iván? Ya eso había llegado a saturar tanto que por más que hablaran eso, ya no generaba mayor efecto que el que ya había generado. Ok. ¿Sí? Llegó a su límite, a su... Sí, y ahí nosotros empezamos a crecer. Y bueno, viene el caso Zapata, viene el caso Del Alto, el etcétera, Alto ha sido ¿no? fulminante. Que nos quitan puntos con los cuales ciertamente hubiéramos estado adelante. Pero bueno, ya pasó eso es de lo que pudo ser, ¿no? Así que, pero ¿cuál es el dato de la realidad? El dato de la realidad es que aquí hay una masa compacta, ¿sí? Que con el liderazgo de Evo va a seguir caminando, profundizando. Esto nos obliga a no a ser cautos, fíjense. Lean bien lo que ha dicho el presidente Evo. ¿Qué ha dicho? Nos obliga a profundizar más bien la revolución. No a tener miedo. Ese 50% nos obliga a profundizar y a emplear mecanismos para volver a ganar a esa gente que por X o Z razón votó en contra. Que son más o menos como el 15%, etcétera, como dice Jorge. La oposición no pasa el 35%, toda junta. ¿Sí? Así que nosotros decimos, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? Además de eso, ¿no? Además de eso lo dicen las encuestas, Julio. Todas las encuestas, porque solamente leemos uno, lo que nos conviene. Todas las encuestas que se han hecho le preguntaban a la gente, si fuera el 2019, ¿por quién votaría usted? Y ahí vamos a ver claramente que no pasaban del 11% ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la gente no los quiere tampoco. Así que... No, pues ahorita no hay un liderazgo en la oposición, no en hay, absoluto. ¿no? Y único, peor, digamos, ¿no? Hay varios, ¿sí? También. Entonces, Desgraciadamente, sí. nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos que asumir las lecciones que nos da este referendo, sabemos que tenemos condiciones favorables
para seguir avanzando, seguir cumpliendo con nuestra agenda, la inversión de 48.000 millones de dólares hasta el 2020 y, ¿no es cierto?, pelear la presidencia el año 2019 ¿no? Con esa gran masa que tiene, con ese gran pueblo que tenemos de respaldo para cumplir con la agenda hacia el bicentenario.